El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió: anuláis el mandamiento de Dios para mantener vuestra tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio, vosotros decís: si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes con que podría ayudarte los ofrezco al templo, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís, y como éstas hacéis muchas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Parece desmesurada la reacción de Cristo ante una propuesta más o menos coherente. Los discípulos no cumplen la tradición. Jesús les responde a los fariseos diciéndole que son hipócritas y sepulcros blanqueados, porque su culto está vacío, está hueco. Es un culto simplemente basado en el ritualismo, pero no está lleno de amor. La novedad de Cristo no es solamente una moral exigente, que lo es. Amar al enemigo no era algo pedido por el resto de religiones. La moral de Cristo es elevada. Pero la principal novedad de Cristo no es la moral, ni tampoco una serie de normas rituales. La novedad de Cristo viene porque Él nos enseña que Dios, creador de todo, no solo es Padre en ese sentido, como creador, dado que todo ha nacido y salido de Él, sino que es Padre real, porque nos adopta a nosotros como hijos. Y por lo tanto, ese que tiene a su único Hijo, que es Cristo, a nosotros que somos criaturas suyas, nos eleva a la condición de hijos. Dios ama todo lo que ha creado, pero ama de forma especial al hombre que, aunque hace un mal uso de su libertad y se aparta de él, no recibe lo que merece por sus pecados, sino que fruto del amor de Dios es elevado a esa condición de hijo. Por lo tanto, Dios espera una respuesta también por nuestra parte. Y no puede ser la respuesta cicatera y egoísta de los fariseos, que simplemente buscaban la ley del cumplimiento, la ley del mínimo. Que Dios no me complique la vida, que me dé la salvación cumpliendo una serie de normas y nada más. Dios busca tu corazón. Dios espera una respuesta basada en el amor. Dios espera que como hijo seas agradecido, que como hijo te fíes de Él, que como hijo, cuando no comprendes sus planes, en lugar de rebelarte contra Él, hagas un acto de fe y de confianza, donde digas: Señor, me fío de ti porque sé que me quieres. Y que también le correspondas, que no solo vengas aquí por el interés o por miedo, sino que vengas a encontrarte con Él, porque necesitas expresarle también tu amor, tu gratitud y tu deseo de quererle cada vez más. ¿Qué encontró el Señor en el corazón de los fariseos?
Encontró simplemente interés. Ellos buscaban la salvación. ¿Y qué precio tenían que pagar? Cumplir una serie de normas. Y cuando Jesús les dice que no basta, que para encontrar la salvación es necesario amar como Él nos ama, les parecía demasiado. Ellos buscaban simplemente no complicarse la vida. Nosotros seguimos a Jesús, el Hijo de Dios, que nos enseña que Dios es Padre y que espera de nosotros una respuesta. La respuesta del amor, de la gratitud, la respuesta de los hijos que intentan corresponder a su Padre, aun sabiendo que son débiles, que tropiezan y caen. Espera que nos levantemos y pongamos nuestra esperanza en su amor y confiemos en su misericordia y también luchemos por corresponderle. San Francisco de Asís, allá por el siglo XIII, salió gritando y llorando de la porcíncula: el amor no es amado. Pero si la iglesia, la porcíncula era pequeñita, ciertamente, pero la iglesia estaba llena. ¿Cuánta gente acudía a pedir? Pero pedir no significa siempre amar. Hay veces donde pides con amor, pero otras veces no pides con amor, sino que exiges, como si Dios fuera tu siervo. Y en muchos casos no te acercas a Dios si no tienes nada que pedirle, porque te parece que, total, como no tengo nada que pedirle o mi conciencia no me reclama nada, ¿para qué acudir a encontrarme con Dios? Es un planteamiento egoísta. Tú piensas en ti, pero no piensas en Él. No piensas en Dios como Padre, que como Padre necesita la cercanía y el amor de los suyos. Dios espera una respuesta. La respuesta de los fariseos no era la respuesta que el Señor esperaba. Ellos eran personas que se movían solo por el interés. ¿Qué encontrará en nosotros el Señor? ¿Encontrará amor? ¿Encontrará, como Quevedo decía, polvo somos, pero polvo enamorado, débiles, pero queremos amar cada día más al Señor? ¿O encontrará, por el contrario, la respuesta solamente del interés o del miedo? Que el Señor, que tiene derechos, encuentre en nosotros, sus hijos, lo que espera: el amor, la confianza y, por lo tanto, el abandono. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que nuestro culto no sea un culto vacío, sino un culto basado en el amor, en corresponder a Dios y por eso también en amar a Cristo que está en nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones, en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo. Roguemos al Señor. Se está celebrando esta asamblea presbiteral que han llamado Convivium. Hoy se clausura. Pedimos para que el Espíritu Santo derrame sobre los asistentes su gracia. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y ventura a su santa Iglesia. Señor, al proclamarte admirable en Santa Escolástica Virgen, suplicamos humildemente a tu Majestad que así como te agradaron sus méritos, aceptes de igual modo nuestro devoto servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu Levantemos el corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido, y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el día en el que conmemoramos la celebración de Santa Escolástica Virgen, y con el Papa León, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu hija María Concepción y de los difuntos de la familia Fraga Sequeira, y de todos los que han muerto, en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Estará también nuestro culto vacío porque le falta amor a Dios y misericordia con nuestros hermanos? ¿O por el contrario, aunque somos débiles y pecadores, intentamos corresponder a Dios amándole como buenos hijos? Decía Quevedo, polvo soy, pero polvo enamorado. Esperemos que sea así también en nuestra vida. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, alimentados por la participación en estos dones divinos, te pedimos que, a ejemplo de Santa Escolástica, llevando en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, nos esforcemos por unirnos solamente a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando En este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre.
oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Reconocemos que somos pecadores para preparar y celebrar dignamente estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que despojándonos del hombre viejo con sus inclinaciones, vivamos en la obediencia de aquel a quien nos has incorporado por los sacramentos pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Indujeron a unos que le asegurasen: «Le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios». Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: «Este individuo no para de hablar contra el templo y la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las tradiciones que recibimos de Moisés». Todos los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aunque los nobles se sientan a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes. Tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejeros. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus leyes, instrúyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas desde Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan sobre el que Jesús pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les contestó: «Os lo aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios». Ellos le preguntaron: «¿Y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere?». Respondió Jesús: «La obra que Dios quiere es esta, que creáis en el que Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estoy seguro que todos conocéis un soneto que es el culmen de la mística española. En mi época se decía que era anónimo. Hoy en día unos discuten si está escrito por un franciscano o incluso por alguno de los grandes místicos de la escuela española, Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz. Lo cierto es que no se sabe con certeza quién lo escribió, pero es conocido por todos. El soneto se titula «No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte». El Evangelio de hoy pone ante nuestros ojos una pregunta: ¿qué buscas? ¿Para qué vienes a la Iglesia? No todas las motivaciones son igualmente legítimas. Venimos muchas veces porque estamos heridos y aquí encontramos en Dios a aquel que nos consuela y que cura y sana nuestras heridas espirituales. Venimos en otras ocasiones porque estamos necesitados y venimos a pedir tanto cosas materiales como bienes espirituales. Y hacemos bien porque Dios, que es nuestro Padre, nos ama y nos quiere. Pero pedimos bien. Pedir bien significa pedimos lo que debemos pedir. Si solo pedimos cosas materiales, quizás no estemos pidiendo solo o no estemos pidiendo todo lo necesario. Cuando solo pides cosas materiales, te olvidas de que no eres solo cuerpo, también eres alma y que hay que cuidar el cuerpo, pero también hay que cuidar el alma. ¿Pides la santidad? ¿Pides al Señor que te dé fuerzas para luchar, resistir la tentación y si has caído levantarte? ¿Pides al Señor que te conceda el don de ver cuáles son tus faltas para reconocer tus errores y por lo tanto luchar contra los pecados, no solo los graves, sino también los leves? ¿Qué pides? Y luego, en segundo lugar, ¿cómo pides? ¿Pides o exiges? Cuando uno pide, sabe que no tiene derecho a exigir. Cuando tú exiges es porque estás pidiendo algo que te corresponde. Has comprado un coche, tiene una garantía, el coche se ha roto, exiges que el fabricante cumpla con sus deberes, como tú has cumplido con el tuyo pagando el precio del coche. Con Dios no podemos actuar así, porque todo es gracia, es regalo, es don inmerecido. Y por lo tanto, cuando pedimos, lo hacemos porque estamos necesitados, porque tenemos confianza y sabemos que Dios es nuestro Padre, pero no podemos exigir. Cuando pides exigiendo,
si no se te concede lo que has pedido, ¿qué ocurre? Que te rebelas. Que te rebelas contra aquel que no te lo ha dado. Ah, caray, pero si no era una obligación, era una súplica y petición. Por lo tanto, no tienes derecho ni a exigir ni a rebelarte contra aquel que no te ha dado aquello que tú le has pedido. Cuando uno pide con confianza, porque está hablando con su Padre Dios, cuando pide lo que necesita, no solo lo material, sino también lo espiritual, y no se lo concede el Señor, se fía de Él, porque es mi Señor, porque es el Todopoderoso, porque sé que Él me ama, aunque yo no comprenda sus planes, y por lo tanto no desespera. Si el Señor no te lo ha concedido, aceptas el misterio, te pones en sus manos, te fías de Él y sigues adelante. Por lo tanto, pidamos, pero pidamos aquello que es necesario para nuestra salvación. Pidamos lo que necesitamos materialmente, pero sobre todo aquello que necesitamos espiritualmente para lograr esa salvación y caminar hacia Cristo por el camino de la verdad, por el camino de la santidad. Y asumamos que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, que muchas veces nosotros nos impacientamos porque queremos obtenerlo todo ya, para ya, pero los tiempos de Dios son distintos. Y muchas veces cuando pasa el tiempo, echas la vista atrás, te das cuenta de por qué el Señor quizás no te concedió eso bueno que le pediste en ese momento concreto, porque a lo mejor era necesario que todavía no te lo concediera para que echaras mano de la confianza en Él, de la humildad, también de apreciar el sacrificio. El Señor nos ama, y porque nos ama, merece que nos fiemos de Él y que no pongamos en tela de juicio sus decisiones, sino que al contrario, asumamos que es el Señor y por lo tanto confiemos en Él. Dios te ama, no tienes derecho a maltratarle porque Él se acerque a ti, porque Él sea misericordioso. No tienes derecho a maltratarle. Es un Dios bueno, el Dios misericordioso, que nos eleva a la condición de hijos porque quiere compartir con nosotros plenamente su amor. ¿Qué encuentra en nosotros? ¿Solo interés? Esperemos que encuentre gratitud y por lo tanto deseo de corresponderle. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia, para que sea sacramento de salvación, llevando la paz, la esperanza y el consuelo, sobre todo a los que sufren y no tienen fe. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Pedimos también por las almas del purgatorio, para que el Señor les conceda acceder lo antes posible a su presencia. Roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, especialmente en Tierra Santa. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y bien de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que suban hasta ti nuestras súplicas con la ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos María Luisa y Francisco de Borja, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos
a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el nombre del Señor resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.
Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Regina Celi, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Celebramos hoy la memoria del dulce nombre de María y damos gracias al Señor porque nos dio a María por madre para que nunca nos faltaran su intercesión y protección. Como siempre, guardamos un momento de silencio para pedir perdón y preparar bien nuestro corazón a la celebración de estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que Santa María Virgen nos obtenga los beneficios de tu misericordia, a cuantos celebramos su nombre glorioso, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el conocimiento engríe, lo constructivo es el amor. Quien se figura haber terminado de conocer algo, aún no ha empezado a conocer como es debido. En cambio, al que ama a Dios, Dios lo reconoce. Vengamos a eso de comer de lo sacrificado. Sabemos que en el mundo real un ídolo no es nada y que Dios no hay más que uno. Pues, aunque hay los llamados dioses en el cielo y en la tierra, y son numerosos los dioses y numerosos los señores, para nosotros no hay más que un Dios, el Padre, de quien procede el universo y a quien estamos destinados nosotros, y un solo Señor, Jesucristo, por quien existe el universo y por quien existimos nosotros. Sin embargo, no todos tienen ese conocimiento. Algunos, acostumbrados a la idolatría hasta hace poco, comen pensando que la carne está consagrada al ídolo y como su conciencia está insegura, se mancha. Así, tu conocimiento llevará al desastre al inseguro, a un hermano por quien Cristo murió. Al pecar de esa manera contra los hermanos, turbando su conciencia insegura, pecáis contra Cristo. Por eso, si por cuestión de alimento peligra un hermano mío, nunca volveré a comer carne para no ponerlo en peligro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Guíame, Señor, por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras.
Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, sondéame y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis sentimientos. Mira si mi camino se desvía, guíame por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen. Y si prestáis solo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. No, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed compasivos, como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis, la usarán con vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas palabras de Jesús, que son continuación del sermón de las bienaventuranzas que ayer proclamamos en el Evangelio, estas palabras de Jesús son el ideal del cristiano. Jesús, mediante estas palabras, nos enseña el camino que tenemos que seguir y nos marca la meta. Pero todos sabemos que hasta llegar a la meta hace falta esfuerzo, sacrificio, caídas y levantarse, reponer fuerzas. Lo primero que os tengo que decir es que no os asustéis. El Señor nos pide que amemos a los que nos han hecho daño, que le imitemos a Él, que es el camino que nos lleva a la vida. Pero esa imitación de Cristo, ese seguimiento de Cristo, no se puede hacer si no es con la ayuda del Señor. Solo con nuestras fuerzas, solo con nuestra voluntad, es imposible. Es imposible porque estamos heridos por el pecado original y esa herida, esa concupiscencia que nos inclina al mal, nos impide hacer el bien que nuestra conciencia nos pide que realicemos. Solo si estamos unidos a Cristo, unidos a la vid, podremos dar el fruto que el Señor nos pide. Pero si no estamos unidos a Él, porque no rezamos lo suficiente, porque no nos confesamos con frecuencia, porque no vamos a misa más que únicamente para no pecar, pues al final estaremos anémicos. ¿Y qué le pasa a una persona cuando está anémica? Que no tiene fuerzas, que por más que desee hacer deporte o ejercicio, una cosa es lo que desee y otra es lo que su cuerpo le permita. No tienes fuerzas, te falta esperanza y fortaleza, quizás porque no estás unido a Cristo, porque no te has alimentado debidamente. Por lo tanto, reza, permite al Señor que mediante los sacramentos te consuele, intensifica tu unidad con Él y lucha, lógicamente, por hacer lo que el Señor te pide.
pero no es algo que tú puedas lograr solo con tu esfuerzo. El santo no se hace a sí mismo, más bien se deja hacer por Dios. En segundo lugar, hay que entender también lo que el Señor nos pide. Amad a vuestros enemigos no significa que todo vale. No significa que al Señor le agrade el pecado, que al Señor le agrade la violencia, que al Señor le agrade, por tanto, el mal. Amar a los enemigos significa desear lo mejor para los que me han hecho daño. ¿Por qué? Porque el mal solo engendra mal. El odio no te libera, te esclaviza. Y por lo tanto, amar a los enemigos significa, en primer lugar, desear lo mejor para ellos, pedir y rezar por ellos. ¿Para qué? No para que triunfen haciendo daño, sino para que se conviertan al amor de Dios y de esa manera cambien de vida. Cuando tú rezas, cuando intercedes, cuando pides para que el que te ha hecho daño cambie de vida y se convierta al amor de Dios, no solo estás pidiendo algo bueno para él, que estás pidiendo algo bueno para el que es catalogado como tu enemigo, sino que también estás sembrando la semilla de tu amor, del amor en tu corazón, y por lo tanto estás liberándote del odio, del rencor, de la sed de venganza. El amor es el que construye una sociedad más justa. El odio, el rencor, la sed de venganza no construye una sociedad mejor. En tercer lugar, amar a los enemigos es desear lo mejor para ellos. Y no siempre lo mejor es que se vayan de rositas. Vamos, nunca es lo mejor que se vayan de rositas. Unos padres que educan a sus hijos para que los hijos tengan una conciencia bien formada, les tienen que enseñar que no todo está bien y que el pecado exige un precio y que cuando uno se ha equivocado, cuando uno ha cometido un error, tiene que intentar en justicia restituir aquello que ha quitado. Cuando unos padres le dicen a su hijo, no has recogido la habitación, por lo tanto tienes este castigo, es que le aman, y porque le aman intentan educarle. Si no le amaran, le dejarían vivir como un salvaje, pero si vive como un salvaje, no va a ser una persona libre, será un esclavo de sus pasiones, de sus pequeñeces, de sus apetencias. Por lo tanto, amar a los enemigos no implica decir que no busquen la justicia. Tienes que buscar la justicia de Dios, también para enseñar a esa persona que tiene que cambiar de vida, que tiene que darse cuenta de que ese no es el camino que tiene que seguir. ¿Y cómo le enseñarás eso? Con amor, con misericordia, pero siendo fiel también a la verdad. Cuando un compañero o compañera en el trabajo no está haciendo lo que debe, no se está comportando como debe, y tú compartes con él el puesto laboral, tendrás que enseñarle que ese no es el camino a seguir. Tendrás que decirle, te estás equivocando, no solo estás cargando trabajo sobre los demás, sino que además peligra tu empleo porque a lo mejor te despiden. Porque le amas, le enseñas, porque le quieres, también le corriges. Por eso amar a los enemigos no solo implica rezar, no solo implica también tener paciencia, también implica corregir, buscando la justicia de Dios, es decir, dar a cada uno lo que necesita para ser feliz. Y a veces hay personas que necesitan que les corrijas, que les enseñes, que les perdones, pero que también les digas cuál es el camino que tienen que seguir. Por lo tanto, pidamos al Señor que no nazca el odio ni el rencor en nuestro corazón. Y para que no nazca ese odio ni rencor, que es fruto del mal que te han hecho, misericordia, compasión, rezar y pedid por los que nos han hecho daño. Así se lo dijo Cristo a sus discípulos: bendecid, no maldigáis, rezad por vuestros enemigos. Y de esa manera evitarás que nazca en tu corazón la semilla del odio, del rencor, que solo destruye, solo divide y nunca construye un mundo más justo. Que el Señor nos ayude a creer en sus palabras y con su gracia a hacer su voluntad. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre luz en medio del mundo,
consuelo y esperanza de los que sufren, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo, especialmente en Tierra Santa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por tantos hermanos nuestros que son perseguidos a causa de su fe, en Cuba, Nicaragua, Venezuela, en tantos otros países del mundo, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe. De padres a hijos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos su sacrificio para amarse a nosotros, para nos cumplir sus sacrificios. Señor, que la intercesión de Santa María siempre Virgen te recomiende nuestros dones y al venerar su nombre nos haga aceptables en tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, en esta celebración de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo. Y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será
entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Román y Juan Luis, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre.
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Haz, Señor, por intercesión de Santa María, Madre de Dios, que consigamos la gracia de tu bendición para que al celebrar su nombre glorioso experimentemos su ayuda en todas las necesidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.